La Liga de la Justicia, Dioses y Monstruos es una película que resultó algo controversial. Era el regreso de Bruce Timm al mundo animado de DC, pero en un universo diferente al de los shows de antaño. Era una película sobre la gran trinidad de DC, pero con otros personajes ocupando el nombre, y el mismo título de la cinta parecía indicar que era una obra innecesariamente oscura. Afortunadamente no es así, es más una película sobre el qué habría pasado. ¿Cómo serían las cosas si el último hijo de Krypton no fuera descendiente de Jor-El, sino Zod? ¿Sería el campeón de la Tierra el mismo héroe incorruptible que conocemos? ¿Qué pasaría si Batman fuera más murciélago que hombre? Si la pérdida lo limitara y no lo impulsara. ¿Y si la Mujer Maravilla fuera alguien aislada de nuestra civilización, no por un mar de sal sino de estrellas? ¿Qué puede ganar de un mundo mortal cuando ya no le queda nada? Dioses y Monstruos toma lugar en un mundo donde la Liga de la Justicia está compuesta solo por esos tres héroes, que tienen identidades y pasados diferentes a los clásicos, y resulta en un grupo de personas mucho más falibles, con toneladas de debilidades, que aún así tratan de hacer lo mejor que pueden como héroes, esté o no en su naturaleza. El resultado es un elenco muy humano y un mundo menos idealizado. Indudablemente es una película para adultos, los adultos que crecieron con los shows de Tim, pero por esto mismo se asegura de mantener la magia de la franquicia. Es una película entretenida, y aun con sus falencias, estos son héroes a los que apoyarás cuando se acabe la cinta. Con solo 72 minutos y 3 pasados que contar, Dioses y Monstruos es una película donde los personajes son el enfoque principal, por encima del misterio, aunque igual es un caso en el que es fácil interesarse, simplemente sufre de tener una conclusión débil. Y en últimas todo esto le sirve, porque estos Superman, Batman y Wonder Woman son un grupo de personajes de los que quisiera ver mucho más. Dioses y Monstruos no es un nuevo capítulo del universo animado de DC, pero tiene los mismos elementos que hicieron a este tan exitoso, y suficientes cambios para darle su propia identidad.